Buenas tardes, Patricia. Creo que tiene el audio silenciado. Muy buenas noches, Antonio. ¿Qué tal? Bueno, Buenas vamos a tardes y comenzar hoy la gracias sesión. por asistir a esta hora, que estamos todos ahí. Final del día, ya cansados. Bueno, vamos a empezar. Hoy hablamos de un tema bastante debatido en nuestro día a día en la clínica, que es la higiene interdental, debatido por lo menos con los pacientes, que son lo más complicado de llevar a nuestro terreno. Es un concepto muy importante de la higiene diaria, pero que, bueno, muchas veces no tenemos claros todos los tipos de instrumentos que hay o las pautas que damos a nuestros pacientes. En este webinar, en este Corporate Forum de SEPA, gracias, digamos, un poco a la labor conjunta de Dentide con SEPA y gracias a la colaboración de Patricia, vamos a intentar solucionar un poquito lo que son las principales cuestiones y preguntas sobre la higiene interdental. Os presento un poquito a Patricia primero, que es máster en periodoncia de la Universidad Complutense de Madrid, colaboradora como docente en diferentes programas como el máster de la Complutense de Madrid y el máster de la Universidad Internacional de Cataluña y miembro board de la EFP, de la European Federation Paleontology. Y dejo a Patricia la palabra para que empiece un poco a ilustrar el tema que hemos preparado para hoy. Bueno, lo primero, dar gracias a todos los asistentes que un jueves a las 8:30 estamos conectados después de un día duro de trabajo, pero vamos a compartir una sesión muy interesante sobre higiene interdental, en el que este programa estará dividido entre Antonio y yo. Yo me centraré sobre todo en las aplicaciones clínicas y después también Antonio hablará sobre los nuevos avances. Parece que no me va. A ver. Bueno, todos conocemos la anatomía del periodonto y sabemos que cuando tratamos pacientes periodontales estos espacios son realmente amplios debido a una pérdida de inserción y una apertura de este espacio interdental. Esto a su vez favorece la acumulación de biofilm y formación de cálculo, que a su vez hace que la enfermedad progrese. Y nosotros somos realmente los que tenemos una labor y un papel muy importante en ayudar a hacer que el paciente sea capaz de higienizar este espacio interproximal, porque sabemos que solamente con el cepillo o con la higiene, con un cepillo manual o eléctrico, no seríamos capaces. Es importante conocer la anatomía de este espacio interproximal y sabemos que realmente es todo el espacio que se alberga debajo de este punto de contacto y ocupa un espacio en el que es un nicho muy favorable para la colonización bacteriana, y esta prolifera y hace que tengamos diferentes enfermedades periodontales, como puede ser la gingivitis, siendo la más frecuente, también la aparición de caries o enfermedades periodontales como la periodontitis. Vemos que este espacio interproximal tiene una anatomía diferente a medida que nos ubicamos en un espacio o en un diente anterior y posterior, y vemos cómo este espacio pasa de ser más estrecho a más amplio. Aquí tenemos algunas imágenes cedidas por el doctor Nicola Discepoli, en la que a su vez he superpuesto una imagen clínica y mirar cómo coincide perfectamente con la anatomía de una papila. Vemos que ese espacio interproximal tiene un vértice que coincide con la parte final de la papila, con esa anatomía triangular, donde se favorece esta colonización y este acúmulo de placa o de biofilm. Pero mirar cómo en ese corte sagital pasamos de que no solamente es un punto, sino que es una superficie mucho más amplia, por lo cual ese acúmulo de placa bacteriana será mucho mayor. ¿Qué ocurre cuando nosotros utilizamos o hacemos una higiene con un cepillo manual o eléctrico? Que solamente llegamos a la eliminación de la placa que se forma en el surco gingival. Es decir, toda esa superficie que vemos a lo largo en ese corte transversal quedaría sin higienizar, es decir, toda esa parte roja que marcamos. Y a su vez, todo este espacio vemos que anatómicamente varía conforme nos desplazamos a la región posterior, siendo mucho más amplia. Quiere decir que no utilizamos ningún dispositivo de higiene interproximal, sería imposible eliminar la placa bacteriana en esta zona, favoreciendo así la progresión de la enfermedad. Y todos estamos acostumbrados a imágenes como esta, en las que el paciente acude a la primera visita con una gran inflamación, en la que ya se empieza a ver que también el vértice de la papila incluso se está acortando y reduciendo por la gran pérdida de inserción, y advertimos al paciente que una vez que desinflamemos este espacio va a aparecer un espacio interproximal mayor. ¿Qué quiere decir? Que si este espacio va a ser mayor,
todavía vamos a tener que implementar mayores instrumentos para higienizar por completo ese espacio, ya que será más favorable la retención de cálculo y placa. Y mirar incluso como en visitas de mantenimiento todavía hay una desinflamación mayor, sobre todo en la papila que había, si veis, y damos marcha atrás, a nivel del 12 y el 13, y también cómo se intuye supuración a nivel del 22. Esa contracción y esa desinflamación hace que ese espacio aumente y debe ser higienizado con algún tipo de complemento de higiene interdental, que es en lo que nos vamos a centrar hoy. Y todos conocemos además la eficacia del cepillo, es decir, cuando nosotros hacemos un cepillado dental somos capaces de eliminar un 60% de placa bacteriana. ¿Y esto a qué se corresponde? Pues a 3 de las 5 localizaciones que tiene un diente. ¿Y qué ocurre con ese 40% de placa restante? Como hemos dicho que 60% son las 3 caras libres, es decir, la cara oclusal, la cara vestibular y lingualo palatina. Y ese 40% realmente corresponde ¿a dónde? A los espacios interproximales, es decir, a la cara mesial y distal del diente. Y ellos son los encargados y son los responsables de la aparición de las enfermedades más frecuentes que hay orales, como son la caries o algunas enfermedades periodontales. Dentro de ellas, más común sería la gingivitis, con una alta prevalencia, aunque también la enfermedad periodontal, algo menor, pero también muy prevalente, enfermedades periimplantarias, la caries o, por ejemplo, la litosis, y mirar cómo su prevalencia es elevada, en un 90% la gingivitis, casi en un 50% las enfermedades periodontales o la periodontitis. Las enfermedades periimplantarias también tienen una tasa bastante elevada, y mirar cómo la prevalencia de la caries sobre todo se eleva cuando hablamos de un espacio interproximal, igual que ocurre con la halitosis, es decir, hay una gran responsabilidad de esos espacios interproximales acumulados con placa bacteriana para la aparición de la caries también y la halitosis. Aquí también tenemos algunas imágenes de clínicas de pacientes y resulta muy curioso, y además me gusta mucho la imagen porque mirar cómo cuando yo hago coincidir la imagen clínica intraquirúrgica después de elevar un colgajo, donde observamos cálculo, es sobre todo donde en un espacio interproximal, es decir, donde el paciente tiene menor acceso a esa higiene. Y como consecuencia de ese cálculo, avanza la enfermedad periodontal y vemos esos defectos periodontales. De nuevo, en una situación anterior, mirar también como incluso a la extracción de ese diente que tiene un defecto de 360 grados y es un diente que no es mantenible, eh, tenemos que hacer una preservación alveolar y una regeneración periodontal en la cara mesial del diente adyacente, en este caso el 12, mirar de nuevo cómo vemos cálculo en la cara interproximal de otro diente, es decir, zonas de difícil acceso. En este caso tenemos que hacer una regeneración periodontal para después devolver y poder colocar un implante en este caso. Por lo tanto, los espacios interdentales son zonas con una alta prevalencia, tanto de una enfermedad periodontal avanzada con defectos periodontales o, por ejemplo, como vemos también una caries interproximal. Y es que recordemos que la limpieza interdental juega un papel vital en la prevención de la caries y en la enfermedad periodontal, pero es importante y tenemos una gran labor en cuanto a prevenir, es decir, un diagnóstico temprano e instruir a nuestros pacientes para que en el caso de una gingivitis, no acabe en una enfermedad periodontal haciendo especial hincapié en la prevención. Pero también nos preocupa otro dato, es decir, así como sabemos que la enfermedad periodontal tiene una alta prevalencia, también hay enfermedades perimplantarias, en este caso mirar como la mucositis tiene una prevalencia de un 50% y también la perimplantitis tiene una tasa bastante alta. Y ya también cuando leemos, ¿no? y vamos a la literatura, en este estudio prospectivo a 10 años de cohortes, también nos advierten de que además este tipo de pacientes con una enfermedad periodontal tienen mayor tasa de complicaciones frente a otros pacientes que no son periodontales y también tienen una tasa de éxito significativamente menor en los implantes. Pero es que esto también nos debe de preocupar porque los implantes también necesitan una higiene interproximal para evitar que este tipo de complicaciones aparezcan. Además, también hacer especial hincapié, como todos tratamos en pacientes periodontales con una enfermedad periodontal, en que estos pacientes tienen un riesgo de hasta 3 y 5 veces superior a tener una complicación en implantes como una perimplantitis o una enfermedad. Y es que concretamente en España se estima que un 40% de la población occidental adulta presenta algún signo de forma de enfermedad periodontal y un 10% o algo superior de una forma grave.
Pero sin embargo, cuando vamos a estudiar la población, vemos que hay un gran desconocimiento por parte de ella y que muchos de los pacientes que tienen una enfermedad periodontal realmente no son conscientes porque son una enfermedad que no tiene dolor, sino que el principal alerta clínica que es el sangrado, como todos sabemos. Pero también hay pacientes fumadores en los que ese sangrado está enmascarado y hasta que el paciente no detecta movilidad o un absceso, no acude a la consulta. Y SEPA nos hace muy conscientes del gran papel que tenemos los periodoncistas y el equipo también de higienistas en promover la salud periodontal a nuestros pacientes y hacer conscientes de que también tienen una relación muy importante con las enfermedades sistémicas. Además, estamos hablando de a nivel nacional, pero mirad cómo la OMS también destaca que a nivel mundial esta enfermedad es muy prevalente, dentro de un 10%. Y otra de las enfermedades también más frecuentes, aparte de las enfermedades periodontales, son la caries, siendo en el adulto con una prevalencia de un 94%. Todo esto está relacionado con que con una falta de hábitos, también en la que un papel importante lo tiene por supuesto la dieta, pero también los hábitos de higiene oral. Y es que mirar cómo solamente un 40% de la población reconoce que se cepilla los dientes 2 veces al día, solamente un 30% lo hace 3 veces al día o algo más, un 4% de una forma ocasional, pero es que un 2% no se cepilla. Y aquí también mirar cómo hay pacientes que acuden a la consulta que parece que tienen una salud periodontal, pero sin embargo cuando miramos las radiografías periapicales, ¿qué observamos? Observamos, junto con un sondaje periodontal, que es todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, es que hay defectos que a veces no son clínicamente detectables, sino que tenemos que coger la sonda y también esas radiografías periapicales. Pero mirar cómo cuando el paciente solamente en la fase de raspado y alisado radicular desinflamamos, ya vemos cierta contracción del tejido y esos espacios se abren ligeramente en los que debemos de instruir al paciente y hacer conscientes de la necesidad de esa higiene interproximal para que nuestro tratamiento sea exitoso y sobre todo para que la progresión de la enfermedad sea lenta. Y no solamente eso, sino mirar cómo en algunas ocasiones también pacientes pueden recibir incluso un tratamiento de ortodoncia o realización de reconstrucciones estéticas para cierre de diastema, siempre permitiendo que la higiene interproximal eh, sea posible. Porque no siempre nos vamos a encontrar una boca como esta, es decir, no siempre la enfermedad periodontal es tan evidente y va a aparecer o con un gran acúmulo de cálculo o placa o con los espacios interproximales, como vemos que estos pacientes son capaces de mantener en cada visita de mantenimiento gracias al uso y al implemento de esta higiene interproximal, ya que la pérdida de inserción se detecta con un nivel de profundidad de sondaje aumentado, recesiones o una pérdida de inserción. Por lo tanto, recalcar la importancia de saber gestionar y eliminar esa placa, no solamente para prevenir enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis, sino también para hacer que esos episodios de recurrencia de la enfermedad periodontal se mantengan. Y esto sería imposible si no añadimos a las medidas de higiene oral de nuestros pacientes algún dispositivo de higiene interdental, que es sobre lo que nos vamos a centrar hoy. En cuanto a higiene interdental, ¿qué conocemos o qué tenemos? Seguro que muchos de nosotros estamos pensando en lo mismo, ¿no? El que más, sobre todo, recomendamos porque tiene una alta eficacia es el cepillo interproximal, pero también se encuentra la seda dental o incluso el uso de algún tipo de irrigador. Y es que en cada una de las fases de terapia de tratamiento periodontal, que sabemos que hay una primera fase de tratamiento causal y después de mantenimiento, vamos a ver que la higiene tiene una gran importancia porque es la responsable de hacer que nuestro tratamiento sea eficaz. Y vamos a compartir un primer caso. Vemos que es una paciente joven, tiene 47 años, es sistémicamente sana, no toma ninguna medicación ni tiene alergia y no es una paciente fumadora. Y el motivo de la visita es una preocupación por el gran sangrado que tiene en sus encías. Vemos que tiene una buena oclusión, ya que fue tratada de ortodoncia en la infancia, pero mirad lo que muestran sus radiografías periapicales. Tiene una pérdida de inserción avanzada y además vemos que hay una inflamación evidente, acompañada de una pérdida de inserción, por supuesto, tanto en la cara vestibular como eh, lingual o palatina, es decir, que la paciente no tiene una higiene oral correcta en ninguno de los sentidos. El periodontograma además nos advierte que hay presencia de bolsas profundas generalizadas, es decir, sector anterior y posterior. ¿Pero qué me está diciendo el periodontograma? Que el nivel de sangrado es muy alta, es decir, el porcentaje de sangrado del sondaje es del 100%, debido a que hay un 100% de placa. Desde la primera visita del paciente, ¿cuál será mi objetivo? En el
en la primera fase o paso 1, que sería el control del biofilm supragingival, tengo que instruir a mi paciente, hacerle consciente de los factores de riesgo que tenemos que controlar y voy a centrar de esos 4 puntos, el 50% de mi tiempo va a estar dedicado al control mecánico, al control químico de ese biofilm y de esa placa supragingival, y reforzada con las instrucciones de higiene oral. Y finalmente tendrá una intervención profesional que en este caso será la profilaxis supragingival. Dentro de este paso recordamos que tenemos unos factores de riesgo, pero hay unas medidas preventivas. ¿Cuáles son nuestras medidas preventivas? Diagnóstico temprano, pero de nuevo se encuentran las medidas de higiene oral. Y es que esto se repite porque es el papel fundamental que hará que tengamos éxito en cada una de las fases del tratamiento periodontal. Y resulta algo muy obvio, pero cuando no lo reforzamos de una forma adecuada, no tenemos ese impacto sobre el paciente. Y entonces esto no se revierte. El paciente no tiene una motivación y entonces acude a cada visita con una gran inflamación. Dentro de las instrucciones de higiene oral tenemos la parte mecánica, en la que nos vamos a centrar en el uso del cepillo interproximal o seda también dental, y el uso del cepillo eléctrico o manual. Y de la forma química, pues todos sabemos que están las pastas, sobre todo, y el uso del colutorio. Pero como nosotros, Antonio y yo, hoy nos vamos a centrar sobre todo en la higiene interproximal. Una pregunta que casi todos podemos responder, pero hay veces que podemos tener dudas y sobre todo tener una respuesta de cara al paciente, porque el paciente, esto es una pregunta que en nuestra práctica clínica tenemos muy presente, es decir, ¿y qué tipo de cepillo, doctora? ¿Qué tipo de cepillo me recomienda? ¿Cuál es el cepillo ideal? Sabemos que el cepillo, la higiene dental, bien con un cepillo eléctrico o manual, es muy eficaz, pero es importante que el paciente se sienta cómodo, es decir, respetar cuál es la decisión del paciente. También tiene que ser capaz de eliminar el biofilm de una forma eficaz y teniendo seguridad de que no causa ningún efecto adverso. En cuanto al uso del cepillo manual, todos sabemos que debemos de recomendar un cepillo de dureza media y un mango que sea adaptable a la edad y a la destreza del paciente. Y en cuanto al cepillo eléctrico, también conocemos que los cepillos que tienen rotación y oscilación son los cepillos más eficaces, pero sobre todo además que son muy seguros. Pero, sin embargo, cuando el paciente tiene una alta motivación, es igual de eficaz el cepillo manual con un cepillo eléctrico, siendo capaces de eliminar ese 60% de placa. ¿Dónde diría yo que está la mayor diferencia? Pues sobre todo en el tiempo que empleamos en el cepillado. Es decir, con un cepillo eléctrico somos capaces de, en un minuto, eliminar un 84% de placa. Sin embargo, con un cepillo de manual vamos a necesitar 5 minutos extra para eliminar la misma cantidad de placa. Además, también saber que aparte del tipo de cepillo, la calidad es lo más importante, incluso más que la frecuencia. Es decir, si nos cepillamos 2 veces bien, será mejor que cepillarnos 3 veces mal. Y también, además, como factores secundarios, pues la frecuencia de cambio y la dureza. Y sobre todo el workshop también nos recalca que el cepillo eléctrico no causa ningún efecto adverso. Apoyándonos en la literatura que hay sobre el control mecánico, diferentes revisiones sistemáticas como la que vemos aquí de Sicilia y colaboradores nos dicen que hay una mayor eficacia en la reducción del sangrado y del índice gingival, pero que realmente ambos cepillos son muy eficientes y que esta diferencia en cuanto a la reducción del índice gingival y de placa es moderada, significativamente mejor con el cepillo eléctrico, pero de una forma leve. Sin embargo, tenemos dudas sobre qué ocurre a largo plazo. También aquí tenemos este workshop firmado por Chapel en el 2015, en el que se plantean sobre todo cómo, es decir, qué efectividad tiene el paciente en cuanto a uso de higiene interproximal y del cepillado para la prevención de la enfermedad periodontal. Y también los distintos artículos que tiene el grupo de Van der Weyden en este metaanálisis en el que, como vemos, se compara y se analiza cuál es la metodología que hay cuando se compara el cepillo eléctrico y manual. En sus conclusiones nos dicen que el cepillado de por sí es eficaz, tanto como un cepillo manual como eléctrico, pero que es cierto que existe cierta superioridad en cuanto a la mejoría del índice gingival y de placa. Y es que el cepillo dental eléctrico contribuye a aumentar el número de superficies sanas y libres. Por lo tanto, según también la destreza y la preferencia que tengan nuestros pacientes, podemos, si no es eficaz con un cepillo manual, podríamos orientar al paciente a usar un cepillo eléctrico. Y si vemos que él es eficaz con un cepillo manual, lo mantenemos
y a ambos sumamos el uso de una higiene interproximal. Y es que la higiene interproximal no solamente está presente en esta primera fase del control del biofilm subgingival, sino también en la fase de mantenimiento. Por lo tanto, nosotros debemos de adaptar estas medidas de higiene en cada una de las fases. Desde la parte del profesional, ¿cómo podemos hacer mejor nuestra labor? Es importante que no seamos repetitivos sin lanzar ningún mensaje, es decir, que en cada visita del paciente seamos capaces de motivarlo, de darle instrucciones nuevas, de ver un poco qué es lo que no le está funcionando y en el caso de que veamos que tiene un control de placa inadecuado, no solamente decirle, pues mira, es que no lo estás haciendo bien, sino saber por qué y detenernos un poco a comprobar qué espacio hay y cómo podemos motivarlo y mejorar, porque probablemente el uso del cepillo interproximal se esté utilizando de una forma inadecuada. Muchas veces el espacio que tiene no está adecuado al tamaño del cepillo, que eso es una cosa muy importante de la que también vamos a hablar hoy. Pasando a la fase 2 del biofilm supragingival, esta sería la fase de raspado y alisado radicular, es decir, hemos eliminado ese cálculo con la instrumentación subgingival y vemos cómo acude el paciente a la revisión o al estudio de alta. Estas visitas todas las realizamos en torno al mes y medio y vemos cómo esos espacios aparecen, pero si veis a esta paciente, la diferencia no solamente es que hay una apertura del espacio, sino mirar cómo están impecables todos esos espacios interproximales. Esto me sirve para motivar al paciente, registro en el periodontograma que no hay nada de placa y esto es gracias a que el paciente ha estado utilizando ese cepillo interproximal. Y mirar cómo el workshop además nos recuerda de que por muy eficaz que sea la eliminación del biofilm de una forma supra y subgingival, si no implementamos ninguna medida de higiene oral, esto será insuficiente. Por lo tanto, el paciente acudirá a la visita de nuevo con un control de placa inadecuada y la respuesta y el resultado de nuestro tratamiento nunca será igual. Y fijaros cómo en cada una de las fases del tratamiento periodontal yo dedico en torno a 5 o 10 minutos al refuerzo de la higiene. Bueno, yo y todo mi equipo está instruido y sabe explicar al paciente cómo deben de ser estas medidas. En cuanto a los dispositivos de la higiene interproximal, ¿qué conocemos? Pues el estimulador gingival, también sobre todo el uso de la seda, de algunos arcos también, y sobre todo el cepillo interproximal. Y dentro de ella, ¿qué evidencia tenemos? En cuanto al estimulador gingival, pues la evidencia científica que hay es correcta, además es aceptada por el paciente porque le resulta cómodo. Sin embargo, en cuanto al uso de la seda, si preguntáis a vuestros pacientes, muchos os dicen que es sumamente difícil y que hace falta mucha destreza y tiempo para pasar la seda. Y además también sabemos que si comparamos la eliminación de placa interdental, seda versus cepillo interproximal, la primera opción que gana siempre es el cepillo interproximal. Por lo tanto, le daríamos ese, ¿no? Etiqueta de winner como primer dispositivo de elección para eliminación de la placa subgingival. Y además es que es cómodo para el paciente debido a que los cepillos interproximales los tenemos con diferentes tamaños adaptados a cada espacio y también podemos encontrarlos rectos o acodados. Y esto es muy eficaz, no solamente en la reducción de placas, sino que se revierte en la que al paciente también siente que hay una menor sangrado de su encía. Aquí también Antonio hablará de algunos de los artículos que yo voy mencionando y mirar cómo este metaanálisis en el que se analiza sobre todo cuál es la calidad de estos estudios científicos en el que se compara diferentes dispositivos, mirar como una evidencia moderada en cuanto a la relación y en cuanto a la evaluación de la eliminación de placa con el cepillo interproximal. No debemos de olvidar tampoco este documento que a mí me resulta súper útil. Cuando tengo alguna duda, la guía de la práctica clínica, que es el consenso establecido entre la Sociedad Española de Periodoncia y la Federación Europea, nos plantea diferentes cuestiones que son muy prácticas para resolver y además que están muy bien resueltas. ¿Cómo se debe realizar la limpieza interdental? Pues sabemos que el implemento y añadir un cepillo interproximal frente al uso solamente de la higiene con un cepillo manual es muy inferior. Es decir, el efecto de limpieza es significativamente mejor cuando al cepillo manual o eléctrico le añadimos el uso de un dispositivo de cepillo interdental. Además, sabemos que es algo seguro, que debemos de hacer con el paciente, instruirlo, como habéis visto, diferentes imágenes de yo con el paciente y con el espejo enseñándole cuál es el dispositivo que mejor calibre tiene para su espacio.
Y indudablemente, cuando lo comparamos con la eliminación de placa con la seda, sabemos que el cepillo interproximal es la primera opción también en pacientes de mantenimiento periodontal. Y además es que a ellos les resulta relativamente cómodo. Aquí vemos imágenes de cómo debemos de adaptar ese cepillo a los diferentes espacios y cómo deberíamos de elegir el cepillo adecuado. Sabemos que la higiene interdental debe ser personalizada. Esto quiere decir que tengo que detenerme tiempo en el paciente, en la boca del paciente, no solamente en el tipo de odonto, y adaptar el cepillo al espacio que tengo. Sobre todo vamos a ver ahora un vídeo muy ilustrativo en el que es importante, y Antonio lo va a explicar mucho mejor y más en detalle, para hacer que el paciente no se haga daño, porque muchas veces nos dice que el paciente, es que, doctora, es que me sangra la encía, y puede que se esté haciendo daño, porque debemos de adaptar el cepillo al espacio y a la fuerza correcta que debe de hacer el paciente, y debemos de instruirlo y enseñarle cuándo lo hace de una forma correcta y cuándo no. Y esto debe de hacerse de una forma limitada, lo que quiere decir que también al paciente debemos de pues orientarlo con uno o dos cepillos interproximales. En el momento que el abanico de posibilidades, él ni siquiera se cepillaba y ahora tú apareces con un cepillo eléctrico manual, además le introduces el cepillo interdental o la seda e incluso le dices que utilice dos o tres cepillos, llega un momento en el que él cortocircuita y esto se le hace más complicado y ya no hay un compromiso y una motivación. Y para que esto sea efectivo, debemos de mantener muy motivado al paciente. Por lo tanto, recordar esta primera elección del cepillo interproximal para la elección de placa, pero cuando veamos que este dispositivo es insuficiente, también tenemos que ser ágiles, por ejemplo, en el caso de los implantes, aconsejar al paciente algún otro dispositivo para, como en el caso del irrigador o el Waterpik, para la eliminación de placa. Y desde el punto de vista del paciente, recordar ese hincapié en hacer este utensilio de una forma específica, es decir, dónde queremos hacer llegar, limpiar y eliminar esa placa. Y también importante limitar el número, que a mí me pasaba al principio, que quizá era menos práctica e intentaba, bueno, pues 3 o 4 cepillos y el paciente al final vemos que todo lo contrario, no es eficaz. Mirar este vídeo, como por ejemplo en un paciente que presenta una ferunicación, bueno, no es un paciente, obviamente, es un podonto, pero mirar cómo nosotros le pedimos al laboratorio la fabricación de este dispositivo de forma que permita pasar el cepillo interproximal y mirar cómo cambiamos y adaptamos ese cepillo interproximal al espacio. Sin embargo, aquí quiero mostraros cómo este cepillo sería inadecuado, es decir, el paciente tiene que ejercer mucha fuerza, sin embargo, con el cepillo interproximal amarillo parece que arrastra contra la superficie siendo efectivo, pero sin dañar al paciente. Por lo tanto, estas instrucciones es importante que sean individualizadas, que sean adaptadas a cada uno de nuestros pacientes y a cada espacio, sintiendo que él tiene un compromiso y que es efectivo en cada una de las visitas, incluso en la visita de mantenimiento. Finalizando también con esta última fase, el tratamiento periodontal, es importante conocer que nosotros tenemos una gran labor en cuanto a prevención y diagnóstico y tratamiento, pero también hacer que este tratamiento periodontal no tenga esos altos y bajos, esos picos. Y eso lo vamos a conseguir haciendo que el paciente sea estable, acudiendo a mantenimiento, pero también en casa siendo efectivo con la higiene. Y también, antes de finalizar, quiero hacer hincapié en qué destino, o sea, qué tiempo destino yo cuando tengo un mantenimiento periodontal. Antes os he dicho que en cada una de las visitas dedicaba entre 5 a 10 minutos a dar instrucciones de higiene oral, pero también incluso en cada fase de mantenimiento, es decir, en la última fase del tratamiento periodontal, da igual que yo haya realizado una cirugía maravillosa a mi paciente, pero si después el paciente no es capaz de mantener esa higiene en cada visita de mantenimiento, tendremos recaídas y empeoramiento del estado periodontal. Pues en esta parte del mantenimiento periodontal, aparte de la monitorización, empleamos de nuevo esos 10 minutos a instruir al paciente con un refuerzo positivo, mantener lo que está bien y comentárselo, cambiar lo que está mal y sobre todo implementar las nuevas técnicas de cepillado que hay o alguna mejoría o algún dispositivo. Y ahora a continuación nos va a hablar Antonio de cómo esto se refleja en una apuesta en común que se ha decidido por la mano de los expertos en esta mesa redonda. Yo voy a dejar de compartir, ¿vale, Antonio? Para que tú puedas compartir tu pantalla. Creo que ahora sí se ve mi pantalla, ¿no? Sí, A ver si encuentro la manera de ponerlo en... Vale.
Primero de todo, volver a dar la bienvenida y recordar que tenemos un ruego de preguntas al final. Entonces, ahí el panel de chat está habilitado, podéis preguntarnos cualquier cosa inherente a la presentación y al final la vamos a contestar. Yo no me he presentado antes, soy Antonio Longo, soy odontólogo por la Universidad de Granada, aunque sea italiano, o sea, disculparme si hay alguna falta en alguna tilde, alguna cosa de esta, y máster en implantología en Sevilla. Desde hace un tiempo me dedico junto a Dentide, soy parte del departamento médico y represento un poco este enlace de unión entre la parte clínica, lo que vivimos nuestro día a día con los pacientes y la industria. Justo por ese binomio que nos preocupamos desde la industria, de lo que realmente son, digamos, las pautas que se tiene que seguir en clínica, la falta a veces de consenso, de criterio cuando unificado a la hora, de este caso, de la higiene interdental. En 2023 hemos reunido 9 expertos y estos 9 expertos, alrededor de unas preguntas que concretas ahora vamos a ilustrar, han debatido con una revisión bibliográfica, cada uno con su tema, sobre cuáles son, digamos, un poco el grado de evidencia respecto a cuestiones relacionadas a la higiene interdental. Siempre desde el punto de vista del paciente en el centro como punto de perspectiva para hablar de la higiene interdental. Entonces, preguntas como si la estandarización de los cepillos interdental actualmente en el mercado era suficiente para la exigencia clínica, si es necesario limpiar entre los dientes en la rutina diaria del paciente y cuáles pueden ser, digamos, un poco nuestra fuerza para motivar y cambiar los hábitos del paciente en el día a día. Porque sabemos, y por también estudio de mercado, que más del 60% de pacientes declara no hacer diariamente una higiene interdental. Esto es debido sobre todo por falta de conocimiento, muchos pacientes no saben que tienen que hacerlo, falta de motivación y sobre todo porque esto supone un esfuerzo extra. Por eso hay una urgencia para concienciar la sociedad, uno a uno, nuestro paciente visita a visita, y resaltar la importancia de la higiene interdental y sus beneficios. Eso tiene que ser parte de la instrucción general para lograr esta educación del paciente. Además, nos enfrentamos, tanto dentista como paciente, a un montón de herramientas en el mercado. Y sobre este punto, sobre todo, es uno de los artículos que ya ha mencionado Patricia, se ha debatido en esta mesa redonda. En esta meta revisiones o meta review se ha hecho caso a 6 revisiones sistemáticas en el que se ha comparado diferentes tipos, diferentes instrumentos de higiene interdentales, viendo cuál es el grado de evidencia detrás de cada uno. Como decía, como ya ha anticipado Patricia, el cepillo interdental, el que el más cuerpo de evidencia tiene a nivel de investigación, por lo que tanto por eficacia clínica demostrada como por eficacia a nivel de estadísticamente significativa a nivel de estudio, lo definimos como el dispositivo de primera elección. Además, este segundo trabajo, que también aparece en las guías de práctica clínica de SEPA, nos recuerda esta primera conclusión y que el uso de sedas interdentales, sobre todo, viene un poco a faltar cuando la destreza, la técnica del paciente no es la adecuada. Y además aparece el uso de irrigadores que, digamos, lleva relativamente poco en el mercado, nos ayudan a bajar un poquito lo que son los índices de inflamaciones, pero no siempre son eficaces, digamos, con la remoción de la placa. En esta mesa redonda, que se acabará publicando un paper, está actualmente en revisiones, puedo anticipar algunas de las conclusiones. Se ha determinado una recomendación de la higiene interdental basadas en 3 puntos: por patología, por tratamiento específico del paciente y por edad. En la parte de patología, sobre todo, diferenciamos una situación de salud en general, una situación de prevención de caries, donde el cepillo interdental, por supuesto, es de primera elección, a la cual sigue el uso de la seda y, por último, el uso del irrigador. Este tipo de recomendaciones están dadas en base a primera, segunda, tercera elección, sobre todo por compaginar lo que es la adhesión del paciente. El paciente tiene que preferir un método u otro y es importantísimo tener su compromiso, tener parte de la elección, por eso está centrado en el paciente esta mesa redonda, en la elección de la herramienta adecuada. De hecho, como decíamos antes, un montón de o sea, la mayoría, la gran mayoría de las caries, sobre todo las más destructivas, son de origen interproximales, que sabemos la más silenciosa, la que más daños hacen. Mucha de ella, además, la población en algún momento de la vida siempre sufre de gingivitis y la halitosis, que es uno de los principales motivos de preocupación de los pacientes, también tiene una base, digamos, de etiopatología en el espacio interdental. Por no hablar de la mucositis y la perimplantitis, donde realmente, digamos, es nuestra pandemia del día de hoy y donde más estamos preocupados. Justamente hablando en perimplantitis y periodontitis, el uso de la seda dental, según los expertos, viene a ser mucho menos efectivo por la entidad de los espacios que estamos tratando.
También en base a tratamientos, en implantes no tenemos que olvidar la higiene interdental, hemos hecho que una parte súper importante para el mantenimiento de los implantes y evitar el fracaso a medio y a largo plazo. Tenemos algún tipo de seda quizá más específico, pero el cepillo interdental sigue siendo lo de primera elección en casi todos los tratamientos. El irrigador tiene particular utilidad en prótesis, normalmente implanto soportada o implanto mucosoportada, para poder remover los restos de comida que se acumulan debajo. Y si hablamos de edad, también aquí dividimos en la parte infantil de la población. En este caso, el uso de herramientas como el cepillo interdental deja lugar a la seda dental, sobre todo en paciente que ya tiene los primeros síntomas de inflamación. En adolescente y adulto sigue siendo el primer, digamos, el dispositivo de primera elección el cepillo interdental. Y en pacientes mayores, importante, aquí como viene a hacer una parte importante de la elección el factor de destreza del paciente, aquí el uso de irrigador orales es primario, digamos, es el instrumento de segunda edición respecto a lo que es la seda dental. Pero bueno, estos cepillos interdentales, ¿qué normas siguen? Aquí estamos hablando un poco, yo desde la perspectiva de la industria y desde la perspectiva clínica, con un pie en cada zapato. Desde la perspectiva de la industria, todos los cepillos interdentales están establecidos, digamos, unos principios de calidad y unos principios de estandarización de talla por una norma que es la ISO, que es la 16409, la última actualizada al mayo de 2017, que establece tanto tipología de cepillo por clasificación, como los que tienen cabeza fija o removible, y sobre todo tienen unos estándares de calidad. Se hacen unas pruebas, realmente son pruebas bastante duras, de inserción y desinserción del cepillo, cíclico estrés, para ver que ningún filamento viene a desprenderse del cepillo y la propia alma de metal no se deforme, y vienen divididos en diferentes tallas. La norma ISO define dos parámetros, uno es la clasificación ISO y la otra es la PhD, que sobre esto vamos ahora a ampliar mucho la información. Los rangos que define la norma ISO son 9 steps, definiendo un punto cero por debajo del cual, digamos, empieza este tipo de estandarización por dimensión. El PhD establece por milímetro el diámetro del cepillo que puede pasar a través de una regla calibrada, y a partir del último step, que sería el rango 8, se acumulan todas las tallas superiores a 2,9 milímetros. Y ahora veremos por qué esta estandarización no es quizá la más precisa o la más adecuada. Hablando de PhD y sabiendo bien qué es, el PhD, desde la sigla en inglés sería Passage Hole Diameter, es un orificio de paso a través del cual puede pasar el propio cepillo sin deformar el núcleo metálico que tiene en el centro, pero aplicando una fuerza clínicamente relevante. A esto suma que no es solamente un diámetro ni externo ni interno del alambre, sino que son cuatro factores, cuatro parámetros que intervienen en establecer este valor final que es el PhD: el diámetro del propio alambre, que será el diámetro mínimo como factor incomprimible, el diámetro del filamento, que es lo que le confiere sobre todo cierta flexibilidad, la longitud del propio filamento, que es lo que le da el diámetro externo, y la densidad de filamentos que se acumulan. Entonces, este binomio industria-universidad, industria-investigación, con Dentide, digamos, se pudo hacer realidad con la colaboración de la Universidad de Heidelberg, que ahora vamos a ver sus principales trabajos en Alemania, sobre la cual vimos que la eficacia del cepillo era importante, pero siempre acompañada de un correcto tamaño. Y sobre todo que no existía al día de hoy una gama de cepillos interdentales que podía responder a todas las necesidades clínicas. En este primer trabajo de 2020, lo que se puso un poco en lugar es la pregunta si existía una sistematización de este tipo de cepillos válido para todas las marcas, que pueda ser así de forma unívoca para paciente y para prescriptor. Porque además un sistema que fuera claro y simple de impactar positivamente la comunicación con el paciente puede mejorar tanto la motivación como sus hábitos. Entonces, en ese macroestudio, es un in vitro, se han analizado 2.320 cepillos de 24 casas. Y se ha visto que para clasificar esos cepillos no era suficiente ni la norma ISO ni la norma PhD, sino que tendríamos, según diferentes presentaciones, que hacer caso al diámetro del alambre, el diámetro externo o un código de color. Ya no está unificado en este momento. Estableciendo diferentes, digamos, registros por el tipo de cepillo a través del PhD, que eso se iba registrando por 20 evaluadores, se ha visto como de casi toda la casa, digamos, la parte que más se acumulaba en la parte inferior eran todos cepillos por debajo de 2 milímetros, teniendo así, digamos, una falta de lo que eran las tallas grandes. Sobre todo el código de color no es unívoco entre las varias casas, y en mucho, digamos, de la referencia de los milímetros indicaba no el diámetro externo del cepillo o interno del alambre.
Por eso decíamos que la conclusión de los artículos, perdón, en la discusión, no había una evidencia correcta para elegir talla del cepillo correspondiente al espacio clínico que necesitamos y esto es una desventaja importante para cambiar el comportamiento de las personas. Solamente el PhD era el único valor que, teniendo en cuenta estos cuatro parámetros, supera el rango de la división del rango ISO y además cada sistema ISO tiene diferente PhD en su interior. De hecho, recordamos esta tabla que viene de la propia normativa ISO, los espacios, o por lo menos los saltos entre un rango de ISO y el otro no siempre son consecuentes. Y además, la norma ISO pues, permite un tipo de inserciones que se realice in vitro que no tiene siempre en cuenta un factor que es la fuerza clínicamente relevante. Por fuerza clínicamente relevante, pues necesitamos estandarizar un tipo de fuerza que no sea dañina para el paciente, pero que sea a la vez eficaz para la remoción de placa diferente a lo que es la fuerza de inserción, que es simplemente la fuerza registrada a nivel mecánico para introducir el cepillo al interno del espacio interdental. Si además elegimos un cepillo demasiado pequeño, inadecuado a nuestro espacio interdental, pues seguramente no vamos a tener el mismo efecto o la misma capacidad de arrastre de placa. Si elegimos un cepillo demasiado grande, podemos ejercer un tipo de fuerza demasiado de una magnitud muy grande y esto podría dañar sobre todo los tejidos blandos, que son lo más delicado a nivel de la papila. Por lo que un poco lo que nos encontramos de cara a la industria es que a finalizar este artículo, el 90% de los cepillos disponibles en el mercado se reducen a talla menores de 2 milímetros. El PhD puede ser un poco mal interpretado, entonces se puede declarar un PhD inferior porque era una norma in vitro y no estábamos usando una variable clínica de fuerza clínicamente relevante. Y además no todas las casas o todos los laboratorios en su packaging disponen el correcto tamaño de ISO de PhD manifiesto. Por lo que este sigue un segundo trabajo de investigación en que el mismo grupo de la Universidad de Heidelberg establece como necesidad clínica un primer rango entre 0,7 y 2,9 milímetros para, digamos, en el 90% de los casos clínicos tener una talla correspondiente a las diferentes, digamos, patologías o casos que nos vamos encontrando, tanto en caso de gingivitis como en caso de periimplantitis, de prótesis y de ortodoncia. Establece este Heidelberg set, llamado así, si nos fijamos con saltos mucho más, digamos, pequeñitos, mucho más reducidos, de cada 0,2 milímetros introducimos un nuevo cepillo. Esto tiene mucha más lógica porque, como hemos visto en el artículo anterior, muchos cepillos se acumulaban en la parte baja inferior a 2 milímetros, pero faltaban talla o habría gap muy grande en los cepillos superiores. Si hablamos de la propia norma ISO, podemos ver en la imagen de la izquierda cómo a medida que pasamos de un ISO 3 a un ISO 4 o consecuente a un ISO 6, los valores de PhD incluido en este rango muchas veces son más de 3, más de 4. Quiere decir que podemos tener diferentes cepillos cuya caja muestre la imagen ISO 6 y poder ser un 1,9 o un 2,2 completamente diferente. Entonces, este sistema, digamos así, de distinguir los cepillos por forma de ISO, no, entendemos que no es válido. Tenemos siempre que definirlo por su PhD correspondiente. Además, nos enfrentamos también a otro problema, que muchas veces comparamos cepillo por su forma exterior y como los parámetros que tenemos en cuenta para el PhD son varios, como la densidad de filamento, no solamente la longitud del filamento, que es lo que da el diámetro externo, podemos encontrarnos cepillos que externamente no son iguales, pero sí mantienen el mismo PhD. O al revés, cepillos que el diámetro externo del cepillo es el mismo, tiene una misma apariencia, pero el PhD es diferente, porque aquí intervienen otros parámetros como puede ser la densidad del filamento. Además, importante lo de las tallas, ¿por qué? Porque ya estamos delante a estadística en que nuestro mundo, nuestra población cada vez es más mayor. Necesitamos talla más grande. Los espacios interdentales evolucionan a lo largo de la vida. De hecho, tenemos siempre que revisar nuestros pacientes y confirmar que las medidas de PhD o de cepillo interdental que le hemos recomendado hace un año o dos sigan siendo los mismos, de válido. En este caso, siempre en este estudio, se ha visto como un PhD que parece correspondiente por una papila que recubre una pérdida de tejido de soporte importante externamente puede parecer adecuado, pero no tiene el mismo grado de resistencia necesario para este arrastre mecánico de la placa. Al elegir una talla correcta, vamos a identificar factores de inflamación que antes no existían. El cepillo se mancha de sangre, tenemos que explicar al paciente, motivar que esto no es un motivo de alarma. De hecho, a lo largo de varias semanas, utilizando el mismo PhD, desaparecen totalmente los signos de inflamaciones y el cepillo sale completamente limpio de su espacio interdental.
Entonces, un poco, el resumen. Tenemos una falta total de color, de estandarización, de nombre, de talla entre todos los cepillos del mercado. La ISO no nos ayuda porque hemos dicho que tiene rangos, saltos muy grandes entre PHD. Es difícil elegir la talla correcta. Muchas veces en clínica necesitamos probar uno, dos, tres, cuatro cepillos hasta identificar cuál es, digamos, lo que corresponde a esta fuerza clínicamente relevante para el paciente. Y además, muchas veces cuando identificamos la talla hay un gap, justamente entre más pequeño o más grande respecto al que tenemos en consideraciones, y esto no nos ayuda a tener la talla adecuada. Por esto, en el último trabajo de la misma Universidad de Heidelberg, se ha definido en base a Heidelberg Set, se ha tomado en cuenta el Interprox como digamos, sistema de referencia que ya cubría la mayor parte de este Heidelberg Set y se ha decidido modificar o implementar con algunos prototipos las tallas que no estaban, digamos, en el rango actual. En Manuel Pujades, que participó directamente al estudio, que es nuestro responsable de investigación en ingeniería en la parte del Dentide Research Center, es en la parte de desarrollo, sobre todo de físico, tanto en cepillos dentales o interdentales, participó activamente de la mano de la Universidad de Experto porque este importante binomio entre industria y universidad, industria e investigación, está a la base de los avances. Entonces, en este caso se reordenó totalmente toda la gama de cepillo, se adecuaron algunos de los PhD, porque los PhD declarados, incluso internamente en Interprox, no eran los reales si aplicamos una fuerza clínicamente relevante, y se ha dado forma, en base a cilíndrico-cónica, a las tallas que necesitaban una modificación. Esto, digamos, en la parte izquierda vemos como en gris se redistribuye todo el rango de cepillo de Interprox de forma mucho más consecuente. Según el Heidelberg Set, hay salto de 0,2 milímetros la talla más pequeña y a partir de la talla mediana y grande hay salto de 0,3. Esto debido a que la longitud del filamento, sobre todo en forma cónica, permiten abarcar entre 0,2 y 0,3 por encima y por debajo de su PHD. Y además se ha utilizado un sistema de fuerza que sea siempre el más bajo posible. Entonces, ¿cómo cambia un poco la gama de Interprox? Se ha reducido este gap entre 1,3 y 2,1 y se ha distribuido de forma visualmente mucho más válida el sistema de cepillo, tanto en la forma curva, que son para sectores posteriores, donde llegamos, por eso digamos rango de mayor tamaño, tanto en la parte recta. Y además se ha un poco debatido sobre el tema de la forma. ¿Cuál es, y con esto concluimos, cuál es la parte, digamos así, de la forma que define si mejor una forma cilíndrica o cónica? La forma cilíndrica lo que nos da es sobre todo una propiedad de precisión, o sea, una presión constante a lo largo de todo el cepillo. Eso sobre todo en talla pequeña ejerce un factor mucho más beneficioso. Sin embargo, los cepillos cónicos, al disminuir el diámetro en punta, ayudan con la accesibilidad por parte del paciente a estos espacios, sobre todo en sectores posteriores donde hay espacio tendencialmente más grande. Además, un propio cepillo cilíndrico, al introducirlo en un espacio interdental pequeño, en los primeros milímetros de introducción, cuando hablamos de PHD grande, como puede ser 2,6, puede llegar a una fuerza de inserción relativamente alta, donde se comprimen todos los filamentos y lo que viene, digamos, un poco a crearse un efecto paraguas de los filamentos. Quiere decir que los filamentos en los primeros milímetros se acumulan todo dentro del espacio interdental ejerciendo una fuerza demasiado alta para que siga pasando el resto del cuerpo del cepillo, los siguientes milímetros. Esto lo vemos en este vídeo en cámara lenta y sobre todo lo podemos ver en la derecha donde con un disco calibrado con un pH de 2,6 un cepillo de forma cónica entra liberando los primeros filamentos, los primeros milímetros y reduciendo un poco así esta fuerza de inserción. Con esto terminamos, vamos a dar las últimas conclusiones. Patricia, no sé si la quiere leer conmigo o vamos juntos. Bueno, las podemos comentar como, ¿no? Sí, importante que la higiene interdental, a partir de hoy, por lo menos mañana, deberes, empezamos la clínica o desde el lunes. Importante, decir a los pacientes, higiene interdental va a ser parte de nuestro cuidado oral diario, no algo que hago solamente el fin de semana. Esta recomendación tiene que ser personalizada. No todo vale para todo el paciente. Hablamos de dispositivos de primera, segunda elección, tercera elección, porque queremos, sobre todo, que el paciente adhiera a este tipo de concepto, que esté de acuerdo con nosotros, que su preferencia a veces es más importante sobre la eficacia del propio instrumento. Claro, porque esto hará que si él es su elección, posiblemente se sienta más cómodo y al final esto hace un compromiso. O sea, eso se revierte de forma positiva tanto para ti como para el paciente. Hemos dicho que el cepillo interdental, en este caso por evidencia científica como clínica, va a ser el de primera elección.
y que en general es importantísimo el saber elegir una talla adecuada por cada espacio interdental. Aquí me decía Patricia, me contaba el otro día, ¿no? Cuánto sería el número de talla correspondiente para que el paciente pueda tener facilidad en casa. Claro, realmente nosotros hablamos antes de las instrucciones individualizadas que hemos hecho mucho hincapié y realmente cuando nosotros instruimos al paciente y ya le decimos más de 2 cepillos interproximales, ya empieza a liarse, ya no recuerda el color, ya no. Entonces, generalmente lo que se aconseja es entre 1 o 2 cepillos. Uno es raro que realmente sea efectivo a nivel anterior y posterior, sobre todo en un paciente muy periodontal, pero 2, 3 maximísimo, 2 es lo aconsejable. Y eso es lo que hará, como poner la última conclusión, que la motivación y la constancia se mantengan y eso al final sea una forma de prevenir y de mantener la salud interdental. Totalmente de acuerdo. Aquí, digamos, estamos debatiendo sobre el instrumento, pero el instrumento no deja de ser un medio para lograr otra cosa que es la salud oral en general y la salud interdental de nuestro paciente. Voy a salir de las presentaciones para ver si hay alguna pregunta en el chat. Aquí parece que de momento no hay ninguna duda. Nosotros podemos ir comentando algunas cosas hasta que os animéis. Realmente, yo diría de la parte que ha comentado Antonio, ¿no? Que es sobre todo esa innovación y esa actualización que hay en todos los cepillos interproximales, yo destacaría, ¿no? A ver si hemos tomado bien el concepto. Es muy importante. Dentro de lo que hemos dicho hoy nuevo, sobre todo sería considerar el tamaño del cepillo para el espacio. Que cuando hablamos de personalizar e individualizar las instrucciones es sobre todo para que al paciente le mostremos cómo pasa ese cepillo en ese espacio y cómo se adapta, pero también la fuerza que debe de ejercer, porque muchas veces ocurre eso, que el paciente tiene miedo o piensa que sangra, que en esa imagen, por ejemplo, justo en la diapositiva que están mostrando, hablábamos de eso, ¿no? Y yo a los pacientes se lo digo, mira, hemos realizado esta fase de raspado, vas a tener algo de sangrado 1 o 2 días. En cuanto esto lo hagas de forma periódica, vas a ver que es al contrario, que ya no vas a sangrar hasta que te toque la próxima visita de mantenimiento en la que ya la encía te pide un mantenimiento periodontal. Por lo tanto, es de suma importancia y me parece muy interesante ese nuevo concepto, ¿no? Espacio, tamaño, fuerza, porque incluso las imágenes que has mostrado tú antes, Antonio, que parecían dos cepillos que eran muy parecidos, mirar cómo la densidad del filamento y la longitud y los diferentes parámetros que se contemplan ahora en la... Ay, gracias. En la PDHD, ópticamente pueden parecer distintos y a veces nos equivocamos en decirle, no, este color no, es este calibre y eso adaptarlo. Aquí creo que tenemos alguna pregunta. Ari nos dice, doctores, ¿cuántas veces al día recomendamos el uso de cepillos interproximales? Gracias. Realmente yo diría, y es lo que yo le digo a mis pacientes, ahora nos dirá Antonio, yo le digo después de cada cepillado. Es decir, siempre si tuviera que elegir y es un paciente que te dice que no tiene tiempo, le dices, bueno, obligatorio en la noche y si puedes después del almuerzo y después de la cena, genial. Porque muchas veces siempre nosotros sabemos, incluso podemos ser pacientes sanos periodontalmente, pero incluso yo que llevo un retenedor de ortodoncia, me ocurre que a veces hay algo que se retiene. Entonces yo diría después de cada higiene. Pero por supuesto la que nunca debemos de olvidar es la de la noche. También nos preguntan cepillado interproximal antes o después del cepillado. Yo Mm. recomiendo el cepillado interproximal después del cepillado. Es decir, el paciente lo primero que hace es hacer una higiene completa, bien con el cepillo manual o eléctrico, y una vez que hemos finalizado estas fases, el paciente se utiliza el cepillo interproximal. Es el que va a arrastrar la placa. Si vosotros os fijáis, yo muchas veces a los pacientes os voy a decir un ejemplo muy tonto, pero que yo utilizo. Los que sois padres o madres o tíos, sabéis cómo se limpian los bibis. El limpia biberón, de una forma muy gráfica, ves cómo ese cepillo tienes que, ¿no?, rozarlo contra las paredes para que haga esa sensación de fricción y limpieza. Pues realmente el cepillo interproximal lo que tiene que hacer es barrer lo que se queda. Hemos dicho que un 60% de placa se eliminará con el cepillo manual eléctrico y el 40% que después queda, que es lo que da lugar a la caries, a la progresión de la enfermedad, a diferentes, en el caso de implantes, a enfermedades periimplantarias. Es el cepillo el que finalmente con esa fricción arrastra el resto de placa. Antonio, ¿quieres leer tú alguna? No puedo verla, ¿eh? No sé por qué en el chat no me sale en vacío. No te sale aquí, hay otra que dice, a veces es difícil que pasen por los retenedores de ortodoncia. ¿Qué alternativa hay? Te diría que como alternativa, aunque yo
no la recomiendo porque me parece mucho más difícil para el paciente. Otra alternativa sería el superfloss. Es decir, una seda que tiene una parte rígida y que a través del espacio interproximal esa parte rígida pasa y ya la parte más mullida es la que ponemos en contacto con las caras. Pero me parece complicadísimo. El paciente tiene que tener muchísima destreza. Y el retenedor, aunque está en muchas edades, está sobre todo más frecuente en la edad joven, ¿no? Y resulta súper complicado. Yo, sobre todo, cepillo interproximal. ¿Qué te diría no como alternativa, sino como tip o truco? No sé si habéis podido ver el vídeo que he mostrado en un tipodonto en el que esa ferulización o barrita de ortodoncia o retenedor va por el ecuador del diente. Entonces yo cuando tomo una impresión al paciente y la envío, o impresión o digital, es decir, escaneo al paciente y lo mando al laboratorio, le dibujo por donde quiero, de forma que siempre dejemos el espacio interproximal permeable para el paso del cepillo interproximal. Incluso cuando el laboratorio me devuelve ese modelo, yo lo compruebo, es decir, pego solamente el retenedor en la boca del paciente con algunos puntos y compruebo que efectivamente pasa, porque si no tenemos que cambiar esa ferulización. Es muy importante siempre nunca cerrar un espacio interproximal. Otra pregunta, dice, ¿el cepillo interproximal Ya limpia te iba a espacio? localizar. Ya lo he visto, ¿Ya está en las revisión. tienes? Sí, pues venga, ve tú con la de Isabel. Vale, cepillo del proximal limpia espacio interdental, pero para punto de contacto es mejor el hilo dental, especialmente en diente anterior. Bueno, una pregunta o también un motivo de debate, ¿no? Un punto de decir qué es mejor o qué es peor. ¿Qué opinas de esto, Patricia? Yo te dejo a ti que eres más clínica. A ver, realmente la evidencia, lo de Isabel parece casi más una afirmación, ¿no? que una pregunta. Bueno, indiscutiblemente el uso de la seda dental tiene un objetivo que es la eliminación de placa, pero realmente si pensamos y comparamos ambos, uno es una superficie mucho más pequeña, resulta aparte de que me puede a ayudar de la evidencia científica que te dice que cuando comparan la seda versus cepillo interdental, el cepillo interdental elimina más placa que la seda, es que también la seda interdental es mucho más fina. Por lo tanto, también el paciente tiene que tener más destreza y saber bien no moverla entre ese espacio interproximal. Yo te diría que para mí, tanto como aceptación para el paciente, facilidad, destreza, rapidez, para mí gana el cepillo interproximal. Me parece mucho más práctico. Sí. No, yo estoy de acuerdo. La superficie de contacto, ahora ya no se dice punto. Esa es la Vale. palabra, es una superficie de contacto más amplia Sí, entre el espacio y el cepillo. Entonces, por lo tanto, la eliminación de placa es más efectiva, ¿no? Que es lo que se trata. sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y luego la última pregunta, estaba leyendo, ¿cada cuánto hay que cambiar un cepillo interproximal? Aquí verá que los cepillos duran, pero duran y sobre todo prestan más en base a cómo se usan. Entonces, de verdad que los test esto de calidad que estaba mencionando, los de la ISO, prevén una, digamos, así, una flexibilidad del núcleo metálico, incluso para evitar desprendimiento de los filamentos, pero de la propia flexibilidad de cuánto doblez le podemos dar, de más de 100. O sea, hay que decir que en un entorno real, en un entorno de paciente del día a día, duran muchísimo. El problema cuál es, que muchas veces para llegar a espacio posteriores, por eso siempre hay las indicaciones, si uno con el mango curvo o mango recto, muchas veces son los propios pacientes los que lo dañan antes de tiempo. Entonces muchas veces le decimos que al principio no se desesperan porque van a doblar mucho, van a tirar algunos más en los primeros semanas de utilizo, pero que poco a poco que van pillando la técnica, además se les desinflama bastante el espacio interdental, el acceso va a ser mucho más suave, van a aguantar muchísimo más. No hay una duración determinada como el cepillo dental que decimos cambiarlo cada 3 meses, un poco sobre, digamos, un poco la demanda de cómo se va notando, pero siguen siendo, el filamento está compuesto de Tinex, que es un compuesto de nylon, o sea que sigue siendo bastante eficaz durante muchas semanas de uso. Ahora, lo ideal sería cambiarlo tendencialmente cuando vemos ya está muy doblado, que no, o muy, tanto el filamento, digamos, bastante desgastado y que no arrastra la misma placa. No sé si esto puede contestar. ¿Está otra pregunta, Patricia? ¿La has visto? Y hay alguna, yo creo que ya vamos a contestar la última, ¿no? Porque ya tenemos que cerrar la sesión. Pero también Ari nos pregunta, dice, para las zonas de furcas expuestas, ¿qué uso de cepillo interproximal es recomendado? Para la región posterior, en principio,
La industria aquí específicamente, el abanico de posibilidades no solamente va en cuanto a diámetro, sino pensar que también anatómicamente los hace acodados para la zona posterior y también los hace cónicos. Entonces, en la región posterior y en zona de furca, si por ejemplo tenemos molares superiores o inferiores que hemos hecho una tunelización y la furca está totalmente permeable, quizá yo te diría que el cepillo cónico es muy útil. ¿Por qué? Porque la entrada es más estrecha y facilita la entrada, cosa que el paciente muchas veces, por mucho que le explicamos con el espejo, aquí está la furca, a veces le es difícil de ver. Primero se introduce una parte mucho más estrechita y después como la furca se amplía, ese cepillo cónico es capaz de arrastrar la furca a lo largo de todo ese espacio interpersonal pasando de lado a lado. Yo te diría que aquí me parece muy eficaz el cepillo cónico y acodado para la región posterior. Espero haberte ayudado. Así que bueno, Antonio, yo creo que ya despedimos la sesión. Sí, ya a una cierta hora nos vamos a descansar todo. Y muchísimas gracias por la participación, por la pregunta, por el interés mostrado. Eso es siempre de agradecer y más, digo, a una cierta hora de la noche. La verdad que sí, gracias a todos los oyentes y asistentes porque es una gozada y una maravilla terminar una sesión a esta hora y que haya debate. Nos despedimos de todos vosotros, agradecidos siempre a SEPA y a Dentaid por seguir innovando y mejorando los dispositivos que nos ofrecen y gracias a todos. Muchas gracias a ti, Patricia. Gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches.